Buenos días. Y en primer lugar, y como no podía ser de otra manera, y yo creo que yo lo hago con mucho gusto, pues quiero agradecer tanto a Pepe Barrabés como a todos los organizadores de este curso de formación continuada, como al patrocinador Astra, pues haberme dado la oportunidad de estar aquí hoy para presentaros, porque los datos vendrán luego probablemente, pues un protocolo, un programa de reperfusión del infarto agudo de miocardio con elevación del ST en la Comunidad de Madrid, que por similitud con otros lo hemos llamado Código Infarto Madrid, que está en este momento en fase de implantación. Y, por tanto, solamente voy a hacer eso, que es presentarlo. No voy a dar datos, pero yo creo que tiene algunos aspectos de interés que pueden ser interesantes para todos vosotros. Algunas peculiaridades. La primera peculiaridad es dónde se origina. Yo sé que el código infarto en Cataluña se originó a partir del impulso de su sociedad científica, de la Sociedad Catalana de Cardiología, y aquí surge después de 2 intentos previos durante los últimos 5 años que fueron infructuosos, y esto hay que tenerlo en cuenta, a partir de un plan del desarrollo durante los 2 últimos años de un plan estratégico de cardiología para los hospitales del Servicio Madrileño de Salud Pública. Y esto, como luego comentaré, tiene sus ventajas y tiene también sus inconvenientes. Dentro de este plan, el objetivo era muy claro, que era establecer las líneas futuras de desarrollo de la especialidad de cardiología en los hospitales de la Comunidad de Madrid, en el entorno que se generó en aquel momento de libre elección, del área única, pero sobre todo en un cambio que se había producido en la medicina y en la cardiología de Madrid, que era un cambio en la estructura que había hecho que antes los pacientes eran atendidos en su mayor parte por hospitales terciarios y se pasó a que esto solo ocurra en el momento actual en poco más del 50% de los pacientes, y el resto son primariamente atendidos por hospitales no terciarios. Pero el objetivo final era, aunque había, como veis, en la parte... a ver, esperad, que esté la flecha, pues aquí aparece. Aunque había unos objetivos muy bien definidos, realmente el objetivo final era mejorar la calidad y la eficiencia de todos los procesos asistenciales en los que interveníamos los cardiólogos. Y, en definitiva, con esta frase de la parte inferior de la diapositiva que está sacado de uno de los documentos, intentar resolver el presente y preparar el futuro. Bueno, pues dentro de este ambiente pues, se desarrolló un plan estratégico. De decir que, a diferencia de otros sitios, este plan no lo diseñó ninguna de estas empresas encargadas de hacer planes estratégicos, lo cual pues, suponemos que a la Administración le ahorró en torno a $500.000 euros, que es lo que hubiera cobrado una empresa. Lo hicimos los profesionales, los médicos y los cardiólogos de la Comunidad de Madrid, y teníamos una estructura que nos vino dado por la Dirección General, en la que había pues, un coordinador, que soy yo y que por eso estoy aquí, un secretario y una serie de presidentes de una serie de comisiones técnicas que iban a elaborar documentos para generar planes y acciones específicas. En la primera reunión que tuvimos, que fue en febrero, no en abril como pone ahí, en febrero del año 2011, nos pusimos todos de acuerdo en que era necesario este plan estratégico, pero que había una serie de medidas que no podían esperar al desarrollo de un plan estratégico, que llevaría en su diseño pues, 1 o 2 años, sino que dentro del plan había que empezar a hacer ya. Y uno de ellos era un plan de reperfusión del infarto agudo de miocardio en la Comunidad de Madrid, y por ello, en esa misma reunión, se creó ya una subcomisión formada por miembros de las comisiones, de otras comisiones, y coordinada por el doctor Pedro Luis Sánchez, que se iba a encargar de, mientras desarrollábamos, pensábamos y diseñábamos otras medidas del plan, diseñar en concreto un programa de manejo de tratamiento del infarto agudo de miocardio en la Comunidad de Madrid. Y este fue el origen, porque aunque participaron, como veis aquí, una cantidad muy importante de cardiólogos, más de 100 médicos, de los cuales casi más de 70 eran cardiólogos, y se han hecho muchas propuestas y muchas acciones concretas, se decidió, al mismo tiempo que se diseñaban estas, hacer 2 programas. Uno, por las enormes carencias que tenía la Comunidad de Madrid en este aspecto, un plan de rehabilitación cardíaca, y sobre todo
un programa de reperfusión en el infarto agudo de miocardio, que es de lo que venimos a hablar aquí. En este plan, y conociendo los problemas que había tenido, porque yo vengo aquí a contar un poco la historia para que los conozcáis un poco, había habido 2 intentos previos de hacer un código infarto en Madrid durante los últimos 4 años, y en estas comisiones que intentaron desarrollar este programa estaban los líderes más importantes, no solamente en la Comunidad de Madrid, sino probablemente en toda España, de la cardiología, y no pudieron llegar a acuerdos entre ellos, ni entre los servicios de emergencia, ni entre otras instituciones necesarias para desarrollar a cabo. Y este plan partió de la base. Estos son los miembros a los que yo les tengo que agradecer mucho su trabajo, y no solo su trabajo, sino las renuncias que tuvieron que hacer a principios de su profesión, a principios que ellos creían que eran importantes para ellos. Y como veis, está formado por la gente, verdaderos actores del tratamiento del manejo del infarto agudo de miocardio en todos los escenarios. Y como podéis ver, hay especialistas en medicina intensiva, médicos y jefes de unidades coronarias, hay hemodinamistas, por supuesto, y, por supuesto, uno de los elementos fundamentales, especialistas de los servicios de emergencias de la Comunidad de Madrid, que tienen, como se ha venido ya diciendo aquí, un papel clave en el manejo de este tipo de pacientes. Incluso participaron en ellos un representante en concreto de atención primaria. Y dentro de los cardiólogos pues había de unidades coronarias, de hospitales con hemodinámica, de hospitales sin hemodinámica, hemodinamistas y no hemodinamistas. Y desarrollaron una serie de reuniones y fruto de ellos pues es un documento, un plan, un programa que tiene 2 características importantes. Uno, el origen, que es que surge dentro de un plan estratégico, y esto conlleva una serie de ventajas. Se favorece por un impulso general cuando uno está desarrollando un plan de estas características. Hay un cierto apoyo institucional, hay una infraestructura que lo apoya, pero tiene unas desventajas fundamentalmente condicionadas por los tiempos que se manejan cuando se hace un plan estratégico y cuando se hace un programa mucho más concreto como es esto, y que han retrasado un poco la aplicación o la implantación de este plan. Y luego porque se ha visto envuelto también dentro de las controversias que un plan estratégico de estas características pues origina en toda la comunidad cardiológica de Madrid. Y luego la otra característica característica que yo creo que tiene el documento y que comparte con algunos programas y con otros no, es que hemos querido que sea integral, en el sentido que, como hemos visto, han participado todos los actores que intervienen en lo que podemos llamar la escena del manejo inicial del infarto agudo de miocardio, desde el médico de atención primaria, pasando por su papel clave por los servicios de emergencia y terminando, por supuesto, en el hemodinamista, pero integral también en otros aspectos, en el sentido de que ha intentado protocolizar las 2 formas de reperfusión que disponemos ahora y que han demostrado ser eficaces en el infarto agudo de miocardio, y, por tanto, no solamente es un programa de organización y de facilitación de la angioplastia primaria, es eso y, además, algo más. Y después también lo consideramos integral en el sentido de que pretendemos que sea un programa completo de mejora de la calidad de la asistencia. Y para ello pues tiene con notable importancia dentro del desarrollo una serie de planes que pretendemos que hagan mejorar la calidad de este tipo de tratamiento a largo plazo. Hay un plan de comunicación y difusión, un registro continuo del proceso y de sus resultados, que va a permitir el último aspecto, que es la evaluación y el seguimiento de este plan, y también un plan de formación e investigación. En este documento, lo primero que se hizo fue un análisis de la situación, que ahora lo resumiremos. Se diseñaron unos objetivos generales, se hizo una organización, como ahora describiremos también, y luego existen estos planes de difusión, de registro, formación, investigación y evaluación. Si analizamos la situación, que ya había dicho, pues partimos de que pues, hay más de aproximadamente 1/3 de las muertes son de origen cardiovascular y que hay aproximadamente unas 2.100 muertes
por infarto agudo de miocardio en la Comunidad de Madrid y, además de ellos, otras 1.500 etiquetadas de muerte súbita, que muchas de ellas pueden corresponder también a un infarto agudo de miocardio. No hay que decir que, porque ya se ha dicho aquí hasta la saciedad, que la aplicación precoz de estrategias de reperfusión mejora el pronóstico y la evolución de estos pacientes, y que si analizamos lo que ocurre en España y en concreto en la Comunidad de Madrid, aquí, en la Comunidad de Madrid, pues hay aproximadamente todavía un tercio de pacientes en España y cifras muy similares en la Comunidad de Madrid que no reciben ningún tratamiento de reperfusión. Y aunque en Madrid sí que se estaba realizando un porcentaje importante de angioplastia primaria, el análisis de los tiempos y demoras no era necesario. Y, por tanto, lo que fuimos es hacer lo que recomienda todo el mundo, que es organizar un programa asistencial integral que asegure la atención urgente y el tratamiento del infarto agudo de miocardio, que sea multidisciplinar y con una estructura en red. Integral pues significa lo que hemos interpretado nosotros, que incluye a ciudadanos, a pacientes, a todos los profesionales y médicos incluidos en el sistema, y que haya un protocolo asistencial único y un plan de difusión, formación e investigación. ¿Qué ocurría para que no hubiera este plan ya en Madrid? Porque en otras comunidades, como vamos a ver a continuación con el doctor Curós, pues ya lo han desarrollado, lo tienen en marcha y a velocidad ya de crucero, incluso acelerando, y esto había ocurrido pues desde los más antiguos, que creo que es el de Navarra y el de Murcia, pues hasta el más moderno, que creo que es el de Castilla-La Mancha o uno de Valencia, que se está también implementando en este momento. O sea que esto se había hecho en otras comunidades. ¿Qué se necesita para hacer un plan de esto? Pues se necesita unos servicios de emergencia con capacidad. Por lo que ha dicho Vicente en la primera presentación y por los datos que figuran en esta diapositiva y por el conocimiento que tenemos, todo esto lo disponíamos en Madrid. En Madrid disponíamos del SUMA y del SAMUR, en concreto en el núcleo urbano de la ciudad de Madrid, que tienen los medios necesarios para hacerla, que tienen los protocolos, como lo ha enseñado a primera hora Vicente, que es subdirector del SUMA, y, por tanto, por este lado no existía ninguna razón para que no existiera. El otro elemento necesario es experiencia en angioplastia primaria. Y en Madrid teníamos 9 centros con una larga experiencia en angioplastia primaria desde hace años. Todos ellos hacían más de 100 angioplastias primarias y la mayoría superaban las 200 angioplastias primarias. De hecho, sin hacer el plan, el número de angioplastias primarias por millón de habitantes que se hacen en la Comunidad de Madrid es muy similar a la media, o es incluso un poco superior a la media de las angioplastias primarias que se hacen en España. Y, por tanto, por esta parte tampoco existía ninguna inconveniente para poder desarrollar el plan. Evidencia la teníamos, y no voy a entrar en ello porque la han desarrollado ya los anteriores ponentes, especialmente Carolina. Nosotros nos basamos inicialmente en las guías de la Sociedad Europea de Cardiología anteriores a las recientes que publicamos en una versión previa, que conocimos en una versión previa a su publicación, y que no fue necesario, por tanto, modificarlo en función de la aparición oficial de las nuevas guías, en el que nos dan recomendaciones claras sobre qué pacientes se benefician, qué pacientes no se benefician, los tiempos necesarios y las recomendaciones sobre la posible elección entre los dos tipos de reperfusión. Por tanto, del análisis de la situación que se hizo por esta comisión era fácil. Teníamos un problema grave, un problema de alta incidencia, con una mortalidad alta. Teníamos un tratamiento que lo podía mejorar, en el que el tiempo y la organización eran elementos fundamentales. Teníamos una red hospitalaria de atención primaria capacitada para ello. Teníamos centros capacitados para hacer angioplastia primaria, servicios de emergencia y recomendaciones y evidencias clínicas, y, por tanto, no había ninguna disculpa, ninguna razón para que no se pudiera desarrollar un programa de estas características. Y lo desarrollamos. El objetivo fundamental es disminuir la mortalidad global en pacientes con infarto agudo de miocardio con elevación del ST en la Comunidad de Madrid, y como objetivos específicos teníamos 5.
uno, incrementar el porcentaje de pacientes con infarto que reciben tratamiento con reperfusión, que yo creo que eso es un objetivo común a todos los programas. Implementar un proceso asistencial integral y común para la atención del paciente con infarto con elevación del ST en la Comunidad de Madrid. Pero también teníamos como objetivo registrar y cuantificar la actividad asistencial del infarto en la Comunidad de Madrid, cuantificar las tasas reales de esos tiempos que se han comentado antes, que son fundamentales para que el tratamiento no solamente se haga, sino que se haga con criterios de calidad, y además tenemos como objetivo dentro de este programa identificar factores facilitadores y barreras que hagan posible mejorar en lo posible, una vez implantado, el desarrollo de este programa de formación. En el protocolo, en el programa, se define muy bien, y no vamos a entrar, por las indicaciones de reperfusión, cuando utilizar angioplastia primaria y cuando utilizar trombolisis, los circuitos, según el paciente entre en el programa a través de los servicios de emergencia, atención primaria, hospitales con capacidad de angioplastia primaria o sin capacidad, qué hay que hacer para preparar al paciente hasta que llegue a su destino definitivo, sea uno u otro el tipo de reperfusión elegido, y, por supuesto, lo que es muy importante es el circuito de retorno para que no se colapsen los hospitales que van a recibir una mayor cantidad de pacientes, que son los hospitales terciarios. Todo esto está descrito en el programa y yo me voy a centrar exclusivamente en lo más importante. Y quizá lo más importante es describir el circuito general. Como hemos dicho, hay 4 puertas de entrada que son importantes, y luego veremos los primeros datos que así lo demuestran. Es decir, no se puede prescindir de protocolizar el manejo del infarto de miocardio en ninguno de estos sitios. Primero, en el paciente que acude directamente a un hospital con capacidad de angioplastia primaria. El segundo es cuando acude directamente el paciente a un hospital sin esta posibilidad. El tercero es cuando el paciente es atendido directamente por los servicios de emergencia, bien en su domicilio, bien en la vía pública. Y el cuarto, que yo creo que no hay que negar que existe, porque existe y es importante, son aquellos pacientes que son atendidos en centros de salud o en servicios de urgencia dependientes o en relación estrecha con atención primaria. En nuestro caso se llaman SAR, que son los servicios de atención urgente en el medio rural, o los SWAP, que son servicios de atención urgente situados dentro de las áreas urbanas. Y este es un poco el resumen del plan. La primera, el protocolo parte del hecho clave, yo creo, en un programa de angioplastia primaria, es que ¿quién realiza el primer contacto médico? Y son muy fáciles los dos extremos. En la parte de su izquierda ven que el paciente puede acudir directamente a un hospital con angioplastia primaria, y con lo que hemos dicho de la clara superioridad de la angioplastia primaria hecha en el tiempo adecuado y con el personal experimentado sobre la fibrinólisis, pues es obvio que este paciente se tiene que ir directamente a hacerse una angioplastia primaria. Y también está claro en el otro extremo, cuando el paciente acude a un servicio de urgencias no hospitalario o es atendido directamente en un médico de atención primaria. Aquí tiene que haber un protocolo para que los médicos que trabajan en estos centros sepan lo que tienen que hacer, y lo que tienen que hacer fundamentalmente es ponerse en contacto con el SUMA para que sea rescatado inmediatamente de esa zona y pueda entrar en el protocolo general del manejo del infarto agudo de miocardio en la Comunidad de Madrid. Y en el centro, pues la situación es muy similar y por ello se unen en un punto común, ¿no? Es cuando el paciente acude a un servicio de urgencias de un hospital sin angioplastia primaria, o cuando directamente o a través de los médicos de atención primaria es diagnosticado y es recibido por los servicios de emergencia, por el SUMA y por el SAMU. En este caso, nosotros hemos creído siempre que el que realiza este primer contacto médico en el hospital sin angioplastia primaria y en el servicio de emergencias tiene que tomar la decisión sobre la reperfusión. Tiene los medios, porque tiene conocimiento, en nuestro criterio tiene conocimiento y si no habrá que dárselo. Tiene los medios,
que es el electrocardiograma y la clínica del paciente. Por tanto, tiene que tomar la decisión. La primera pregunta es si tiene contraindicación a fibrinólisis o shock. Si tiene cualquiera de estas dos circunstancias, evidentemente debe ser trasladado inmediatamente a una angioplastia primaria, y en el segundo punto es el tiempo que lleva desde el inicio de los síntomas. En el caso más común, que es que lleve entre 2 y 12 horas, pues el paciente debe ser derivado directamente a un hospital que se haga, que pueda hacer angioplastia primaria, siempre que el tiempo, que creo, no sé si se ve bien, no se ve muy mal, horrorosamente mal, el tiempo estimado de realización desde el primer contacto médico hasta eso sea lo que dicen las guías, de los 120 minutos, y únicamente se considera, si no, iría a fibrinólisis, y únicamente se puede valorar la fibrinólisis como primera elección en aquellos infartos inferiores de menos de 2 horas de evolución y, como indica aquí, si el tiempo para hacer la angioplastia primaria se estima en que es superior a 60 minutos. Parece esto poco probable, pero puede darse en bastantes circunstancias. En estos casos que se haga fibrinólisis, se procede al traslado a un hospital con posibilidad de realizar angioplastia para valorar, una vez que llegue a este hospital, si es necesario una angioplastia de rescate o si se hace una angioplastia rutinaria postinfarto entre las 3 y 24 horas después. El programa pues, contempla cómo debe ir preparado el paciente para angioplastia cuando es trasladado para él. En este caso, pues, por lo que se ha comentado anteriormente, aparte de la aspirina, hemos colocado los 3, aunque obviamente en un futuro probablemente haya que decidirse por alguno de los 3 antiagregantes. Y nosotros aquí decidimos, dada la diversidad de protocolos que había de anticoagulación, no administrar anticoagulantes hasta que llegue al hospital. Lo mismo hicimos para la fibrinólisis, en este caso, pues el segundo antiagregante que se iba a proporcionar era solamente el clopidogrel, y en fin, otra serie de detalles del circuito de retorno, etcétera, pues que no vamos a centrarnos en esto. Yo lo que quería era enseñarles el hecho de que dentro del plan no solamente está esta organización, que ha sido lo más complicado, sino que están estos planes que he comentado antes, y el primero de ellos, no voy a comentar el plan de formación y de investigación, pero sí el de comunicación y difusión. Vamos a hacer 2 fases en el plan de difusión. Una estamos empezando en ella, que es a todos los profesionales que están implicados en el código infarto, y la segunda fase, que será más tardía, va a ir dirigido a profesionales no sanitarios que actúan en situaciones de urgencia, como son pues, policía, guardia de seguridad, bomberos, etcétera, y a los propios ciudadanos. Y estas ya tenemos hechos algunos dípticos, como este que les muestro a continuación, para distribuir en este caso, entre profesionales. Y los otros 2 aspectos que yo quiero resaltar es la existencia de un plan con indicadores concretos para, una vez puesto, poderlos medir y mejorar la calidad. Y en ellos van indicadores clásicos, como el porcentaje de primer contacto médico realizado por los servicios de emergencias o el porcentaje de pacientes con infarto de menos de 12 horas de evolución no tratados con una estrategia de reperfusión, y que consideramos que debe ser muy inferior al 25%, sino algunos otros, como por ejemplo la medida de los tiempos entre la entrada en un hospital sin hemodinámica y su salida hacia un programa de angioplastia primaria. Y todo ello se va a hacer a través de un registro. En este programa no ha sido dotado económicamente por la Comunidad de Madrid, y únicamente el Ministerio de Sanidad nos ha dado una beca para poder realizar un registro, como ahora veremos. En este momento, ¿en qué situación nos encontramos? Pues en el inicio de la fase piloto del programa, que voy a contar en 4 diapositivas. Se ha elegido una zona, en concreto la zona sureste de Madrid, que es una zona que está atendido por 3 hospitales, un hospital terciario, que es el Hospital Gregorio Marañón, que tiene, por ejemplo, una media de angioplastias hasta este momento de unas angioplastias primarias de 200 al año, y 2 hospitales sin hemodinámica, el Infanta Leonor, el Hospital de Vallecas, y el Hospital del Sureste, que es el Hospital de Arganda, que cubren esta zona que se ve en la
Este es el Gregorio Marañón, muy cerca está el Hospital de Vallecas y más alejado del Hospital de Argandas, que en total pues, cubren inicialmente una población cercana a los 800.000 tarjetas sanitarias y ya hemos empezado a utilizar el registro. El registro se basa en datos fundamentalmente de tiempos y de caracterización muy global del paciente y del infarto de miocardio. Esto es lo que contiene, que está desarrollada en un registro web de entrada propia y que está empezando a funcionar de tal manera que la entrada se hace desde el hospital que hace la angioplastia o desde el SUMA, simplemente por su contacto con los sistemas informáticos de la comunidad, con meter el DNI o el nombre, ya nos rellena los datos iniciales del paciente y después el servicio, el SUMA, va a meter directamente los datos según traslada al paciente, de tal manera que es previsible, no lo tenemos todavía concretado, que incluso en muchos casos lleguen antes al hospital que haga angioplastia primaria que el propio paciente. Y los datos que hemos tenido hasta ahora son muy pocos. Hasta ahora se han incluido desde el 20 de diciembre, porque todo esto se retrasó por la huelga que los que somos de Madrid la hemos vivido, pues lamentablemente, pues como no se puede vivir de otra manera esto, ¿no? Y los que de fuera, pues abrir noticias, el día que se acabó la huelga empezamos con el programa y el día 20 de diciembre y el día hasta el 9 se habían incluido 59 pacientes. Sin cambiar, ha aumentado un 25% más el número de angioplastias primarias que se han hecho. Y el primer contacto médico se estableció, en el caso por el SUMA directamente, en el 40% de estos 59 pacientes. Fueron directamente al Gregorio Marañón solo el 21% de los pacientes. Fueron a otro hospital el 18% de los pacientes, pero por eso decía que tienen que estar todos los actores. El primer contacto con un médico lo tuvieron en un centro de salud o en un centro de urgencias relacionado con atención primaria en el 20% de los pacientes. Se hizo angioplastia primaria, según el protocolo, en el 91% de los casos y solamente se hizo trombolisis en 4, que supone un 9% aproximadamente. Los tiempos puerta-balón, que son de 67 minutos hasta ahora, no es valorable, es por poner algún dato, obviamente, ni por el 59 ni por las circunstancias, ¿no? Y en el caso de fibrinólisis se hizo una media al cateterismo de unas 5 horas. Y el primer contacto médico en el balón, el tiempo fue de 78 minutos, pero no es evaluable porque sabemos que tenemos problemas en los datos. Estamos en esta fase. Este es el último report que hemos enviado a la consejería sobre mejoras que necesitamos en el cuadernos y esto es el último report de incidencias que ha habido en los 59 casos. Estamos analizando y yo espero que en un par de meses podamos estar en disposición de extenderlo al resto de áreas de la Comunidad de Madrid. Pues muchas gracias a todos y especialmente a los que han contribuido a hacer el programa del COVID infarto. Muchas gracias, Joaquín. Unos minutos para preguntas y comentarios. Desde Cataluña, que empezamos el código hace unos años, a mí una cosa que me llama la atención es que consideréis la trombolisis incluso como posibilidad teórica en un espacio tan limitado geográficamente como Madrid, ¿no? Has comentado antes que a veces, a pesar de que no hay muchas distancias, tenéis problemas de tiempos, ¿no? De transporte de los pacientes hasta un sitio donde se puede hacer una angioplastia primaria. Pero ¿no crees que quizá sería ahora la ocasión para tomar un impulso en lugar de contemplar la fibrinolisis cuando no se puede hacer un traslado rápido, intentar que siempre se pueda buscar por hacer un traslado rápido de estos pacientes, ¿no? Yo creo que una vez que está restablecido, y lo pone específicamente que el mejor método de reperfusión es la angioplastia primaria, un objetivo claro es lograr que todos los esfuerzos que se hagan es porque el método que se pueda aplicar a la mayoría de los pacientes sea angioplastia primaria. Pero no se puede eludir, igual que no se pueden eludir los centros de salud, por dos hechos fundamentales. Uno, porque es verdad que Madrid es muy grande, lo que es el núcleo de Madrid, pero hay zonas muy alejadas de Madrid. Hay zonas a más de 150 kilómetros de Madrid en los que hay que contemplar esta posibilidad porque son atendidos también por el SUMA.
Y en segundo lugar, como he comentado yo antes, a veces no es tan fácil el traslado y es una posibilidad que hay que contemplar, porque ahora hay un 50%, casi un 50% de pacientes que son atendidos directamente por un hospital secundario. Y en estos hospitales secundarios muchas veces el traslado tampoco es fácil, porque lo que comentaban, las dotaciones tienen unos recursos limitados. Y a veces, en mi hospital, que es uno de ellos, sale el paciente para una angioplastia primaria en 10 minutos y a veces puede tardar 2 horas. Lo que sí hemos implementado es, dentro de los protocolos, un sistema de tal manera que el que toma la decisión en un hospital o en una ambulancia lejana, el que toma la decisión en el hospital, cuando habla con el SUMA, le da el tiempo estimado de llegada de la unidad, con lo cual puede calcular perfectamente el tiempo estimado de llegada al otro hospital. Si este es superior a los 120 minutos, sí que va a poder aplicar la trombolisis. Y en el caso peculiar de los infartos de menos de 2 horas, bueno, pues fue una cosa que se discutió mucho. Yo no me quiero pronunciar porque había miembros de la comisión que eran partidarios y otros no, pero parece que hay suficientes evidencias para no descartarlo y sobre todo sirve de estímulo para todo el proyecto para que esos pacientes de menos de 2 horas de evolución se les haga angioplastia en menos de 60 minutos, que eso yo creo que es un objetivo muy importante, porque esos pacientes sí que salvan mucho miocardio. Y esto a lo mejor les sirve si les hace fibrinólisis, pero va a servir para todos los hospitales para que no pasen la vergüenza de que no lo puedan hacer, pues haga fibrinólisis porque no sean capaces en un sitio próximo de hacerlo en menos de 60 minutos, que es algo recomendado por las guías. Sí, y yo estaría, lógicamente, tengo que estar de acuerdo con la observación que ha hecho Pepe, porque trabajamos en la misma comunidad y sobre todo porque en el desarrollo de la puesta en marcha del código, todos, incluso los que no eran al principio demasiado optimistas respecto a los resultados, hemos visto que realmente funciona bien. Yo creo que lo importante es, como decía antes Héctor, la organización y creo que en Madrid tenéis una situación y un planteamiento tan bueno para esto que lo podéis hacer magníficamente bien y probablemente dentro de 5 años, si yo estoy aquí oyendo vuestros resultados, seguramente los estarás poniendo en muchos sitios de Europa. Tenéis muchas condiciones buenas para hacerlo, pero lo más importante para poder hacer esto es la coordinación entre todos, porque esto es lo que hemos visto nosotros allí. Y sin coordinación las cosas no hubieran funcionado ni bien ni mal. Luego os enseño los resultados, que son mejorables, es ciertamente, pero sin la coordinación inicial nosotros no hubiéramos podido echar adelante nada. Y creo que, insisto, os felicito, pero pienso que lo tenéis muy bien, porque las condiciones demográficas de vuestra comunidad así lo permiten, porque los recursos que disponéis, al menos hasta ahora, pues eran buenos y permiten unos tiempos seguro buenos, pero todo va a depender de la coordinación y de la organización, a mi juicio. Bueno, pues ese es nuestro reto, ¿no? La ventaja que tenemos es que tenemos de dónde aprender ahora. Y he de decir que para nosotros ha servido de modelo en muchos aspectos el Código Infarto de Cataluña porque yo creo que está muy bien planteado y también tiene una amplia experiencia. Otra cosa, Perdón, sí. Bueno, soy Eva Hernández, médico de la UCI del Hospital del Sureste, el de Arganda, uno de los que ha contado Joaquín. Levanté la mano para intentar apoyar ante la primera pregunta lo que se está diciendo. Mi hospital, en teoría, está a 20 kilómetros del Gregorio Marañón, pero todo el área que atiende mi hospital es una zona relativamente rural, digamos. Nuestros pueblos están incluso a 40 kilómetros del Hospital de Arganda. Independientemente del retraso de demora con el que ya llega el paciente, en Arganda hay una UCI, una UBI móvil, perdón, por lo tanto lo que hay que hacer muchas veces es primero llamar, decir, ¿está la UBI aquí? Sí, y entonces eso te sirve mucho en el día a día, en la guardia, para tomar la
la decisión, porque luego cuando te dan el tiempo estimado no te dicen que la UCI que está en Coslada, para que no conozca Madrid, no te va a tardar nunca 120 minutos en llegarte, pero sabes que tienes que llegar, transferir al paciente, luego llegar al Gregorio, volver a transferir al paciente y el tiempo luego ya puerta aguja de allí. Entonces es complicado, pero es posible perfectamente. Y nosotros en Petit Comité hemos empezado a hablar mucho con los centros de salud, de asistencia primaria de nuestra zona, en pequeños programas de formación para intentar también reducir ese tiempo que a veces se nos olvida en esto de la demora del paciente. Como bien se apuntaba antes, es curioso que el paciente que ya ha sufrido un infarto sea el que más tarde en volver al hospital. Muchas veces hemos hecho análisis por subgrupos, se ve que la frasecita de si tiene dolor, tómese una cafinitrina, 5 minutos, espera otra vez 5 minutos, el paciente no son 5, son 10, son 15, esto no será. Y entonces es un sector que siempre tenemos que intentar promover más en lo que es la asistencia primaria. Es muy difícil en el paciente simplemente gordo, obeso, que ya el médico de asistencia primaria le vaya a decir que alguna vez puede tener un infarto. Ahí los carteles hay que irlos variando, pero parecen lo más eficaz. Pero en el paciente en el que ya le ha dado el infarto, ojo y cuidado. Gracias. Nosotros vamos a poner una especial atención en la difusión del plan a todos los niveles y yo quiero decir, además agradecerlo especialmente porque bueno, pues es difícil encontrar financiación para este tipo de programas y afortunadamente pues Astra es uno de los financiadores de todo el programa de difusión que vamos a hacer, que incluye a profesionales e incluye de momento a profesionales también no sanitarios, o va a incluir de momento a profesionales no sanitarios.